Buenas noches, estimados estudiantes. Estamos ya en la séptima semana, ¿verdad? Tenemos todavía 2 sesiones de cara ya a la finalización de este curso, ¿no? Nuestro curso de Dirección y Organización de Empresas. ¿Ok? Vamos a retomar lo que significa nuestra presentación. Un segundo, vamos a poner en modo presentación para que pueda visualizarse de una mejor forma. ¿Sí? Ok, ya. Un segundo, por favor. Estamos correcto. Ok, no se preocupen. Vamos a cambiar nuestra pantalla. Okay. Correcto, ahora sí. Y vamos a levantar ahora sí la presentación, haciendo un cambio de pantalla. Correcto, para que podamos... Esto me va a permitir utilizar las herramientas, en este caso, gráficas, para poder realizar algunos apuntes en la pantalla mientras realizamos la presentación. ¿Sí? Bueno, el tema del día de hoy, el tema de la cuarta unidad, es un tema sumamente interesante. Toca dos aspectos importantísimos cuando tenemos que hacer referencia a las empresas, ¿verdad? Adelante. Se siguen uniendo los estudiantes, ¿ok? Que es diseño de organizaciones efectivas y el tema de comunicación, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, permítame hacer una referencia cuando hablamos de lo que significa diseñar organizaciones efectivas, ¿verdad? El hecho de generar el planteamiento de, digamos, de diseñar organizaciones efectivas nos va a llevar a eh, pensar en dos modelos o dos sistemas. ¿Cómo está, Misael? Buenas noches a todos los que se están integrando. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Okay? Entonces, como les venía mencionando, el hecho de hablar del diseño de organizaciones efectivas es buscar que las organizaciones puedan, desde un punto de vista de su gestión, eh, digamos, trabajar en dos aspectos. El aspecto de la eficacia, haciendo referencia al cumplimiento de los objetivos, y a lo que significa eficiencia, con foco en un buen uso de los recursos. ¿Correcto? El modelo mecanicista es uno de los modelos que nos va a permitir, eh, digamos, si es que como empresa seguimos, lograr lo que significa una organización efectiva, ¿verdad? Se le conoce como modelo o como sistema mecanicista. El segundo modelo sistema es el sistema orgánico, ¿sí? Ahora, antes de comentarles un poquito lo que significa el modelo mecanicista y el modelo orgánico, hay que hacer referencia de manera clara de que ninguno de los dos modelos podríamos calificarlo de bueno o malo, ¿sí? O sea, hagamos un real juicio en referencia a estos dos modelos y sencillamente pensemos en que cada modelo tiene sus características y lo conveniente es que sepamos aplicarlo según corresponde, ¿correcto? Y eso de aplicar según corresponde nos va a hacer real referencia a que nosotros deberíamos de tener de manera clara definidos los objetivos de nuestra organización, ¿sí? Y estos sistemas sencillamente van a ser facilitadores básicamente de nuestros procesos. ¿Sí? Hablemos un poco del modelo mecanicista, ¿no? Este modelo, que es el modelo mecanicista, lleva este nombre de mecanicista porque mediante este modelo se pretende que,
digamos, no exista novedad en cuanto al desarrollo de los procesos que tiene una organización, ¿no? Este es un modelo tradicional, un modelo que, digamos, está basado en tres características, ¿sí? La formalización, la centralización y la jerarquía, ¿no? De esto ya hemos hablado en anteriores oportunidades, ¿sí? Formalización, centralización y jerarquía, ¿no? ¿Ok? Entonces, la manera cómo se representa regularmente de forma gráfica este modelo es mediante una pirámide. Vamos a hacer referencia a esta imagen que estamos viendo. ¿Ok? Me permiten un segundo. Vamos a coger la pluma. Vamos a coger un color que se pueda distinguir. No sé, me parece este anaranjado, ¿sí? Ok. Miren, fijémonos en la primera línea. ¿Sí? Esa es la línea de base. Si que nos damos cuenta de la representación de este esquema del modelo mecanicista, no vemos, digamos, uniones, líneas de conexión o coordinación que puedan existir entre los integrantes de base. Si se dan cuenta, estos casilleros, que son posiciones de base, si los referenciamos, ¿no? Ninguno de ellos se está, digamos, se está conectando con sus pares. Entonces ahí ya vamos teniendo una idea gráfica de cómo puede manejarse la comunicación en el modelo mecanicista. Es que la comunicación no es una de las características positivas del modelo mecanicista. Y ahora cojamos, creo que este color está un poquito... Cojamos otro color. A ver, el rojo, ¿sí? Vamos a trabajar con el rojo. Ok, ahora sí. Miren, en referencia a este modelo, cojamos cualquier posición. Pensemos en esta posición de acá, ¿sí? Esta posición, como ustedes ven, reporta inmediatamente a una jefatura, a una supervisión o una gerencia, cualquiera fuera la posición, ¿sí? Y esta a su vez, ¿ok? A otra, de tal manera que existe lo que se llama una centralización, ¿no? El término centralización hace referencia de que pocas posiciones aglutinan la mayor cantidad de decisiones en una empresa. Entonces estamos ya viendo características o rasgos burocráticos en este modelo, ¿verdad? Y miren, al nivel de los gerentes o al nivel de la segunda línea que estamos viendo, tampoco se están comunicando entre ellos, ¿no? No hay una línea de referencia. Entonces, ¿en qué se puede traducir esto? Que la toma de decisiones en este tipo de empresas, bajo el modelo sistema mecanicista, es un tanto lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no se termina empoderando a las posiciones, ¿ok? Existe lo que se llama una centralización a nivel de jerarquías, y es decir, cuando, por ejemplo, un colaborador de base requiere tomar una decisión y, digamos, esta decisión, como que es regular, va a escapar a sus manos, no va a tener el empoderamiento adecuado para poder resolverlo. Por lo tanto, va a tener que escalar a la jefatura inmediata y regularmente ocurre lo mismo con la jefatura inmediata, que tiene que escalar hacia quién, tiene que escalar hacia la posición de jerarquía más superior. ¿Okay? Entonces, queda claro lo que significa una estructura de forma piramidal que se basa en departamentos y cargos. Esto es bastante rígido e inflexible. Cuando hablamos de rígido e inflexible, estamos hablando de que estas organizaciones también son muy burocráticas, es decir, se apegan mucho a lo que dicen los manuales, a lo que dicen los procedimientos, a lo que dicen los reglamentos, digamos, ¿no? Si bien es cierto, manejarse en un marco de este tipo es positivo, pero lo que va a ocurrir, ojo, es que definitivamente, va a ocurrir definitivamente, es que esto no va a caminar de una manera adecuada, ¿correcto? O sea, no va a ser ágil en otras palabras, ¿no? A eso se le refiere con burocracia. Procesos muy restringidos, ¿no?
donde existen demasiados cuellos de botella o demasiados controles también, ¿sí? Este tipo de organización, perdón, este tipo de modelos regularmente se maneja en organizaciones que tienen un entorno bastante estable. Es decir, un entorno donde lo que se quiere es que no existan muchas novedades a raíz de cómo se van manejando y por el contrario, ¿sí? Por el contrario, se quiere que todo actúe de manera sistematizada o de manera mecanizada. Ahí el nombre de sistema mecanicista, ¿no? Es decir, todo sincronizado y se espera de que no exista alguna novedad. Esto, bajo determinadas condiciones, suele ser positivo, pero de manera general, ¿okay? El modelo mecanicista hay que saber en qué momento podemos o debemos plantearlo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Eh, ¿Qué más? No favorece la delegación de autoridad ni la responsabilidad de la toma de decisiones. Esto ya lo acabamos de mencionar. Un buen ejemplo de una organización, digamos, una organización que se maneja bajo el modelo mecanicista, voy a dar uno, y luego vamos a pasar al siguiente modelo y vamos a seguir dando ejemplos para hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Okay? Mire, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, ojo, en tiempo de paz, tienen lo que se llama un modelo, o siguen lo que se llama un modelo mecanicista, ¿no? Muy formal, muy apegado a los reglamentos, con una jerarquía muy marcada, ¿ok? La autoridad se tiene que respetar definitivamente y, digamos, con mucha especialización y estandarización de lo que hace. Esto es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas durante tiempo de paz, ¿verdad? Por lo tanto, como ya les decía, el modelo mecanicista no significa que sea un modelo malo. Muchas veces se tiende a pensar de que es un modelo arcaico, un modelo que ha quedado desfasado en el tiempo. Es así, o sea, estamos hablando de la antigua escuela, el modelo clásico, pero bajo determinadas condiciones. Este modelo podría ajustarse a las necesidades de la empresa. ¿Okay? Entonces vamos al siguiente modelo ahora. ¿Cuál es el siguiente modelo? Es el modelo orgánico. Y si vemos el modelo orgánico tiene ciertas características que resultan ser sumamente positivas en determinadas condiciones también. A ver, vamos a utilizar nuestro lápiz. Vamos a utilizar nuestro lápiz. Okay, mientras lo activo. Este modelo es un modelo bastante flexible, muy contrario a lo que significa el modelo mecanicista, ¿verdad? El modelo mecanicista se caracterizaba, ¿por qué? Porque es por ser un modelo sumamente rígido. No es lo que ocurre bajo el modelo orgánico, ¿sí? Es un modelo, además, que facilita la comunicación entre las áreas y entre sus integrantes. Mire, veamos aquí en el gráfico, ¿sí? Miren, vamos a revisar. Cada círculo verde, imaginémonos como un área, como un departamento, ¿sí? Puede ser recursos humanos, al costado, no sé, operaciones, en la parte de abajo se me ocurre que pueda ser el área comercial, bueno, y así, ¿no? Entonces, cada recuadro viene siendo como que una posición, ¿sí? Y si ustedes ven en todos los departamentos, miren, las posiciones los estoy tratando de marcarlas para que ustedes puedan ver. Los integrantes siempre van a tener líneas de coordinación o de comunicación, ¿sí? Lo mismo ocurre entre los departamentos, ¿no? Las esferas verdes vienen siendo los departamentos. Dentro de los departamentos, ¿sí? Existen también líneas de conexión. Entonces, en resumidas cuentas, todos los departamentos, independientemente de cuál sea, tienen una línea de conexión que en este caso son las líneas rojas. ¿Okay? Y al interior, cojamos, miren, a ver, cojamos aquí ¿sí? Miren, igual, ¿no? Cada una de las posiciones, miren, y ahora de manera más estrecha están, digamos, teniendo líneas de conexión. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que bajo el esquema orgánico, ¿okay? Pueda mantenerse líneas de comunicación fluida entre las posiciones y entre los departamentos. ¿Para qué? Para que
facilite la coordinación y se pueda actuar de manera más rápida. ¿Ok? Por lo tanto, al existir una mayor, digamos, facilidad de comunicación, se reduce lo que significa la formalización. Es decir, aquí ya no estamos tan apegados a lo que significa al pie de la letra los reglamentos, los manuales, qué sé yo, sino que lo que se prioriza son los resultados. ¿Sí? Lo que se prioriza son los resultados y todas las posiciones, si es que se dan cuenta, de manera solidaria, ¿ok? Todas las posiciones de manera solidaria están apoyándose unas a otras. ¿Ok? Esto presenta lo que se llama una forma circular, perdón, basada en equipos temporales o multifuncionales. Se utiliza mucho a nivel de equipos multifuncionales. Recuerden el ejército, perdón, el ejemplo que les estaba haciendo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Okay. Las Fuerzas Armadas en tiempo de paz tienen un sistema mecanicista, pero en tiempo de guerra, por decirlo, suelen en su mayoría los ejércitos del mundo cambiar a un modelo orgánico. ¿Por qué? Porque se necesita dar respuestas rápidas a los incidentes que están ocurriendo. Y además, este modelo permite, digamos, gestionar el tema de roles de mejor manera. ¿Ok? Entonces, este diseño es un diseño natural, por lo cual fluye de manera más fácil entre los integrantes de una organización. ¿Sí? Entonces, ya veníamos recalcando que era un sistema flexible, cambiante. ¿Okay? Cambiante, ¿por qué? Porque dinámicamente nosotros podemos cambiar al interior en función a lo que vayamos a trabajar. Al inicio un proyecto tenemos una forma, a la mitad del proyecto otra forma y al finalizar el proyecto otra forma, ¿no? O sea, a eso se le llama la flexibilidad y por el hecho de ser flexible se adapta mejor a entornos cambiantes. Recuerden que estamos en un entorno cambiante, ¿verdad? Este entorno en el que estamos nosotros viviendo es un entorno altamente cambiante. Lo único seguro que tenemos nosotros es que las cosas van a seguir cambiando, ¿sí? Eso es lo único seguro que nosotros tenemos. Entonces, continuemos y, a ver, en esta siguiente diapositiva vamos a ver de mejor forma las características del modelo orgánico. Miren, en el gráfico ustedes están viendo lo que significaría, por ejemplo, una empresa transnacional, una empresa corporativa que tiene sedes en diferentes partes del mundo, ¿sí? La India, en China, en México, en América, en Estados Unidos, en Europa, y tiene una oficina central. Y miren la cantidad de líneas de comunicación que existen, de tal manera que una subsidiaria no necesita pasar por lo que es la casa matriz o la unidad central para poder coordinar con otra unidad, ¿no? Esto es lo que ocurre, como les digo, en las empresas transnacionales. Imagínense que, digamos, las importaciones de materia prima se dan desde China, ¿no? Y digamos, hacia Estados Unidos, por decir, o hacia Europa. Y ahí tenemos las líneas de conexión de manera gráfica y clara, de manera gráfica y clara, ¿sí? A ver, un segundo, estoy tratando de cambiar de... Ahora sí se va a ver mejor, ¿no? China. Entonces, China quiere, o Europa quiere gestionar con China, lo puede hacer de manera directa, sin pasar por el núcleo central o la oficina central, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si es una oficina que está o una subsidiaria que está en Estados Unidos generando producción, ¿ok? Tranquilamente puede tratar con cualquier, ¿no? Con cualquier, en este caso, por ejemplo, haciendo un rebote con Italia o directamente con Italia. Es decir, a lo que quiero llegar es que existen múltiples líneas de conexión y no existe lo que se llama el tema de la centralización, ¿no? Centralización que hacía referencia a que pocas posiciones o pocas personas absorbían la mayor cantidad de decisiones. Es decir, bajo su ejercicio de poder, no permitían que las decisiones las tomen otras personas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El posicionamiento de poder entre las personas, la integración y coordinación, ¿ok? Es mucho más manejable, mucho más gestionable. Equipos multifuncionales de trabajo estilan el modelo orgánico, porque es un modelo natural.
se necesita una cultura que sea flexible, ¿sí? Es decir, personas que tengan un poquito más la mente abierta, que puedan desempeñar varios roles en determinados momentos sobre una misma posición. Por lo tanto, estamos hablando ya de que debe primar una estrategia de colaboración. Este es el famoso formato circular de estructura horizontal. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dejar este video. No quiero excederme. A ver, les voy a... Vamos a me permiten un segundo. Les voy a pasar el link al chat de este video para que lo vean, para que puedan... para que puedan copiar vínculo. ¿Ok? Entonces se los pongo aquí en el chat para que lo puedan ver en el momento que usted desee. Ahí está. Es un video bastante interesante. ¿Sí? Es un video bastante interesante. ¿Sí? Por error acabo de activar el link. Vamos a borrar el link. Ok. Chequen ese video, se los recomiendo. No quiero quemarle, no quiero quemarle la película como se dice, pero es interesantísimo para que ustedes puedan complementar lo que significa ambos modelos, ¿no? Modelos o sistemas mecanicista y el orgánico. Entonces, vayamos avanzando un poquito más al respecto. ¿Sí? Vamos a revisar este cuadro, ¿sí? Este cuadro les sugiero que lo tengan como una ayuda a memoria para las evaluaciones o en general para digamos, cualquier consulta que ustedes quieran hacer de forma rápida, porque aquí tienen un resumen bastante interesante y bastante efectivo que les va a ayudar a resolver los distintos aspectos. Okay. Miren, vamos a ver aquí. Estamos con el rojo igual. Sistema mecanicista y sistema orgánico. ¿Correcto? Okay. Entonces, vayámonos a revisar lo que significa la estructura. Miren, el comparar el sistema mecanicista y el sistema orgánico, ¿no? Hablamos que el sistema mecanicista era demasiado burocrático, permanente, rígido y definitivo, o sea, muy, muy inflexible. Mientras que por el contrario, el sistema orgánico hacía gala de lo que era la flexibilidad. Es una característica a nivel de la estructura, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de qué? De estructuras piramidales y aquí podríamos estar hablando de estructuras circulares, ¿sí? En referencia a la autoridad, ¿cómo se gestiona la autoridad en cada sistema? Miren, en el sistema mecanicista nos basábamos en jerarquías y en órdenes, ¿sí? Un sistema muy, 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 muy rígido, como se dice, ¿no? ¿Sí? Y en el sistema orgánico basamos, digamos, la autoridad en qué? En conocimiento y consultoría. ¿Por qué? ¿Por qué conocimiento y consultoría? A ver, vamos a hacer referencia al por qué, ¿no? Lo que ocurre es que se prima en darle la posibilidad a quien domine mejor un determinado tema, que es el tema que en ese momento puede estar en discusión, puede estar en debate, puede estar en, digamos, en aplicación, y de tal manera que al especialista es que se le da la libertad de que pueda tomar una decisión. Es decir, prima lo que es el conocimiento y la parte técnica, podríamos decir, ¿sí? ¿Sí? Luego ya en la parte de diseños y cargos, de diseño de cargos y tareas, ¿ok? En el sistema mecanicista estamos pensando en qué? En cargos o en posiciones definitivas, del mismo modo que es lo que ocurría en la clásica estructura por función, ¿sí? Es decir, el colaborador se centra en cumplir las funciones que dice en el manual de funciones, ¿sí? Muchas de las cosas que pueden ocurrir más allá, sobre las cuales él pudiera ayudar, muchas veces no es asistido. Es decir, se escucha esta famosa frase, ¿no? Se escucha esta famosa frase donde se dice, no lo hago porque no me corresponde, no es mi labor. A ver, un segundo, estamos poniendo el... Ahora sí.
Mil disculpas, mi batería aparentemente estaba ya, tenía desconectada. ¿Ok? Mientras que, miren, okay, miren acá, disculpe, bueno, dejémoslo ahí. Mientras que en el sistema orgánico, esto es provisional. El tema de los cargos es provisional. ¿Qué significa el ser provisional? Ya yo lo mencioné con anterioridad. Estamos hablando ya de roles incluso, ¿no? Entonces, en cada etapa, en cada etapa del proyecto, por decir, o en cada etapa del ciclo que tenga esta compañía, eh, podría cada posición estar ocupando diferentes roles, ¿correcto? No tenemos que más. Los procesos decisorios. El proceso de decisiones, ¿cómo es gestionado en el sistema mecanicista? Centralizada. Pocas personas toman muchas decisiones. Mientras que en el sistema orgánico es descentralizada y ad hoc. El decir descentralizada es que estamos empoderando a las diferentes posiciones para que puedan tomar decisión sobre lo que le corresponde, ¿no? Y el decir ad hoc es que incluso damos responsabilidades especiales para que puedan tomar decisión. ¿A quiénes? A las personas que dominen un determinado tema o a las personas que estén ocupando, digamos, en un determinado momento un rol y se le da la potestad de que puedan decidir sobre ese tema. Las comunicaciones, ¿cómo son las comunicaciones? En el sistema mecanicista, vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. El decir vertical es de esta forma, de arriba hacia abajo. Mientras que hablar de horizontal es comunicaciones laterales, ¿no? Es decir, la comunicación se da incluso de manera efectiva a nivel de pares, ¿sí? A nivel de confianza, ¿eh? Ya lo veníamos diciendo, el sistema mecanicista deposita su confianza en qué? En las normas, en los reglamentos, muy apegados a la letra. Es decir, a todo aquello que está, ¿qué cosa? Escrito y que está impuesto por la empresa, ¿no? Entonces se ve como algo grave que alguien se pueda alejar de lo que te dice el reglamento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? En el sistema orgánico, las personas y las comunicaciones informales, las comunicaciones pueden ser informales e interpersonales. Es decir, esto es más, digamos, más casual, más informal, no estamos tan apegados a los reglamentos, pero eso no significa de que sea malo, ¿correcto? Luego existen principios predominantes. ¿Cuáles son esos principios predominantes? Miren, el principio de lo que significa la teoría clásica para el caso del modelo mecanicista y en el caso de los sistemas orgánicos basado en lo que es relaciones humanas. Esto es importante. ¿Cómo son los ambientes en el sistema mecanicista? Debería ser estable y permanente, mientras que en el sistema orgánico se estila de que se escoja este sistema cuando el entorno es inestable o dinámico. Entonces, hemos revisado un poquito esto. Eh, tenemos entonces dos sistemas, el mecanicista y tenemos el sistema orgánico. Ya lo mencioné, ya lo dije, ninguno de los dos sistemas es ni bueno ni malo, ¿ok? Simplemente que debemos de saber cuándo elegimos cada uno de los sistemas o en función a qué es lo que pretende nuestra organización. El ejemplo clásico que les he dado es el de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, déjenme mencionarles o darles, valga la redundancia, un ejemplo de sistema mecanicista y otro de sistema orgánico y conversamos un poquito, ¿les parece? A ver si ustedes han podido identificar la organización con la que han estado ligada en algún momento, qué sistema podría tener, ¿sí? ¿Qué sistema podría tener? Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, Google, ¿sí? Google es una compañía donde, digamos, prima lo que se llama la creatividad, la innovación, es decir, se trabaja mucho en lo que significan las relaciones de comunicación y coordinación en los proyectos. Se supone que las personas no están los colaboradores no están presionados y por lo tanto, bajo estas características, yo podría mencionar que Google tiene un sistema orgánico.
orgánico, ¿sí? Brindemos otro ejemplo. Imaginémonos una municipalidad, un municipio, ¿ok? Pero un municipio que, digamos, se haya quedado en el tiempo, que no haya hecho mucho por gestionar, cambiar, evolucionar su sistema administrativo, podríamos decir que se trata de un sistema mecanicista, ¿sí? Ahora, el sistema mecanicista es ideal, como les digo, para organizaciones que hagan manufactura, organizaciones que tengan, digamos, temas de seguridad, digamos, muy rígidos, como por ejemplo una minera, ¿no? Una minera regularmente, no digo de manera general, suele adoptar un sistema mecanicista, ¿sí? Suele adoptar un sistema mecanicista, ¿ok? Una minera. Hemos citado algunos ejemplos ahí. ¿Ok? Permítanme conversar, a ver, solamente pedirle su opinión, a ver si hemos podido identificar. ¿Cómo está José Fernando? Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal, José? Hola, José. A ver, creo que José está modo avión. Etán, hola Etán, buenas noches. ¿Me escuchas? Hola. A ver, creo que están con algún problema de comunicación. Dejémoslo ahí y luego tratemos de conversar al respecto, ¿sí? Sí, entonces, estamos eh, de acuerdo cuando, creo que todos, cuando hacemos referencia que en estos momentos nosotros nos encontramos en el momento 4.0 de la industria, ¿verdad? Y es que un poco la tecnología, un poco digamos, la digitalización de las empresas han hecho que eh, este cambio pueda existir, este cambio pueda darse. ¿Correcto? Entonces, la tecnología va a actuar como un catalizador de los procesos a nivel de las organizaciones. Esto hay que tenerlo bastante claro. ¿Sí? La tecnología no suele ser el propósito mismo en las empresas, es decir, implementar tecnología por tecnología, sino por el contrario, ¿no? La tecnología, eh, como ya les he indicado, va a ser ese facilitador de nuestros procesos, de nuestras actividades, y es ahí donde cobra real importancia y sobre todo en lo que significa el diseño de una organización. ¿Sí? Recuerden que estamos en un mundo altamente cambiante, donde lo único seguro que tenemos es que las cosas van a seguir cambiando, ¿sí? Y si hace algunos instantes hablábamos, ¿verdad?, de cómo las compañías pretendían o están digitalizándose, déjenme mencionarles que este proceso, eh, digamos, era un proceso que hasta antes de la etapa COVID que nosotros ya hemos o estamos viviendo, era un proceso muy lento. Muchos gerentes, muchos CEOs, muchos encargados de negocios y de tecnología del área de TI, se veían un poquito frustrados porque los resultados no se estaban dando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Llegó esta pandemia y lo que, digamos, se pensaba que iba a ocurrir recién en los próximos 5 años, de pronto ocurrió, pero ocurrió porque las empresas necesitaban asegurar su supervivencia. Entonces, al encontrarse con las restricciones regulares y naturales que existían en cuanto, digamos, al momento, a los protocolos COVID, debieron o optaron por abrir sus canales, ¿no? Y los medios digitales fueron, digamos, la forma más efectiva de poder salir al mercado. Y no solo eso, ¿no? Sino que las labores también dentro de las organizaciones han cambiado tremendamente, ¿no? Estamos hablando ya de las actividades a nivel híbrido como algo regular, ¿no? O sea, ya la presencialidad está pasando a un segundo plano y la mayor parte de las posiciones trabajan bajo un sistema híbrido. Es decir, un porcentaje de presencialidad y un porcentaje de virtualidad, yéndose incluso al extremo que muchas de las posiciones, sobre todo las que están en TI, en tecnología e información, las que tienen que ver con temas de tecnología,
pueden ser, son en el momento posiciones que al 100% tienen virtualidad, que eso es algo que, digamos, revisamos un poquito cuáles son las tendencias del mercado laboral y vamos a darnos cuenta. Yo los invito a que puedan ver un poco lo que es LinkedIn y que ustedes puedan ver cómo esto ha evolucionado tremendamente, ¿no? Muchas compañías están contratando personal en diferentes partes del mundo para que puedan realizar sus actividades, obviamente, a nivel global, porque, digamos, no se necesita un tema de presencialidad, ¿no? De eso vamos a conversar ya en las siguientes sesiones un poco más. Y vamos a pasar ahora a lo que es el proceso de comunicación efectiva como parte de la administración, ¿verdad? Cuando tocamos, Etán, José, recuerden el momento en que tocamos el tema del liderazgo, ¿no? Hablábamos de la figura del líder transformacional y del líder carismático, ¿no? Dentro de, digamos, la pirámide de los estilos de liderazgo emergentes, ¿sí? Es decir, la etapa intermedia y la etapa superior del liderazgo, ¿no? Y había un rasgo que era marcadamente y absolutamente claro, digamos que estos dos estilos de liderazgo tenían dos habilidades que eran sumamente importantes, que en este caso era la habilidad de comunicar, ¿no? El líder empático, perdón, el líder carismático se ayudaba de su facilidad de comunicar, ¿para qué? Para motivar a las personas, ¿para qué? Para que los seguidores puedan dar más de lo que normalmente dan, ¿verdad? Esa era la figura de lo que es el liderazgo carismático. Y si subíamos al siguiente nivel, el líder transformacional aportaba un cambio de visión, pero lo hacía mediante la comunicación, ¿correcto? Es decir, se comunicaba, digamos, vendía, proponía y convencía sobre una nueva visión, y en estos dos, en estos dos estilos, la comunicación sencillamente impactaba y por lo tanto en su momento indicamos de que esa era una brecha que de manera general cada uno de nosotros debía de trabajar. Ahora estamos ya en el tema de los procesos de comunicación efectiva. Y aquí hay tres preguntas que debemos hacernos para reflexionar un poquito en torno a lo que es la comunicación. Entonces, ¿sería o será importante la comunicación? Yo creo que es una pregunta que de cajón vamos a indicar que sí, ¿verdad? Que la comunicación definitivamente es importante a todo nivel, ¿no? Incluso si es que nos despegamos del nivel profesional, del nivel empresarial, que hace referencia al tema, y nos vamos al nivel familiar, la comunicación tiene y sigue teniendo a todo nivel especial importancia, ¿sí? ¿Okay? ¿Y para qué? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Mm? Comunicamos porque necesitamos realizar diverso tipo de actividades, pero como parte de estas actividades necesitamos, ¿qué cosa? Cumplir objetivos, ¿verdad? Que es parte importante sobre la cual se nos contrata a nosotros como profesionales, ¿ok? Entonces, creo que de manera clara llegamos a la conclusión que va a ser muy importante tanto de manera personal como de manera profesional gestionar y manejar adecuadamente procesos de comunicación efectiva. Ok, entonces avancemos un poquito. Y esta pregunta vamos a pedirle, a ver, que nos puedan ayudar respondiendo. Leámosla, ¿no? ¿Cualquier persona puede ser un buen comunicador? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pensemos, reflexionemos un poquito. ¿Cualquier persona puede ser un buen comunicador? José Miguel, ¿cómo está José Miguel? Buenas noches, ¿me escuchas? Hola José Miguel. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está José Miguel? José Miguel, ¿Cómo? ayúdame dándome tu opinión, tu punto de vista sobre esta pregunta que tenemos en pantalla. ¿Consideras tú que cualquier persona puede ser un buen comunicador? ¿Qué dice José Miguel? Bueno, yo creo que para ser un buen comunicador tenemos que saber llegar, ¿no? A los receptores. Entonces, tenemos que ser claros y concisos. Y considero que no muchas personas tienen
esta cualidad o saber comunicarse muy bien, ¿no? Correcto. Claro, José Miguel, para algunas personas esta habilidad puede ser innata, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de que los buenos comunicadores nacen, ¿no? Correcto, pero para quienes de repente no, digamos, hemos o han nacido con esta habilidad de comunicar, sencillamente podríamos trabajar en desarrollar esta habilidad y en ese sentido, claro que sí, cualquier persona puede ser un buen comunicador. Y hacia ahí es donde quiero yo ir con la siguiente diapositiva. Un segundo. A ver, ahora estamos con el mouse acá. Correcto. ¿Cómo aprendemos a comunicar de manera adecuada? Tenemos que ser proactivos, es decir, anteponernos a lo que vaya a ocurrir. Eh, la proactividad habla de tomar medidas, dominar una situación, es decir, trabajar antes de que algo pueda ocurrir, ¿sí? Entonces, de manera proactiva, nosotros deberíamos de ir trabajando esta habilidad, porque como profesionales vamos a necesitar esta habilidad de comunicar y sobre todo, y a la parte final de esta presentación vamos a ver un poco de lo que significa comunicarse en público, ¿no? Que es el arte de la oratoria, ¿correcto? Entonces, pensemos en ser proactivos. Ahora, miren, ¿cómo logramos una habilidad? Vayamos de abajo hacia arriba, ¿les parece? Para generar una habilidad, y no solamente la habilidad de comunicar, sino cualquier habilidad, ojo, cualquier habilidad, primero deberíamos de tener un interés de lograr una habilidad. Es decir, si es que no tenemos interés, y si nos centramos, por ejemplo, en la habilidad de ser buenos comunicadores, si es que no tenemos el interés, definitivamente no, digamos, esto, el escalar en esta pirámide no tendría sentido, ¿no? Porque el hecho de tener el interés va a ser el primer requisito para fomentar el logro de una habilidad. ¿Okay? Si tenemos el interés, lo siguiente, escalar aquí en la pirámide, ¿ok? Vamos a ayudarnos del lápiz, escalar aquí en la pirámide, y es el segundo peldaño que vendría a ser obtener los conocimientos. Es decir, para esto vamos a estudiar, vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos, vamos a entender y conocer aquello, digamos, tener las bases sobre las cuales se basa la habilidad, ¿no? ¿Okay? Teniendo ya estos conocimientos, lo que viene es ejercer práctica, ¿ok? Ejercer práctica sobre esta habilidad. Recuerden que la habilidad hace al maestro, ¿verdad? Y con el tiempo, en función a que pongamos en práctica la mayor cantidad de veces estos conocimientos, ¿ok? Vamos a obtener la habilidad. Entonces, ¿qué significa? De que cualquier persona puede obtener una habilidad. Ahora, puede ser más fácil, puede ser más difícil para algunas personas, eso sí, ¿no? Dependiendo del perfil y dependiendo de la habilidad. Pero sencillamente, si tenemos el interés, aplicamos conocimientos, practicamos esta habilidad va a ser conseguida. Esto es lo que ocurre cuando hablamos de esta habilidad de comunicar, ¿correcto? Entonces, para qué necesitamos nosotros comunicar? ¿O qué es la comunicación, en otras palabras? La comunicación podría ser un sinónimo de compartir. Pero ¿compartir qué, jóvenes? ¿Compartir qué? A ver, pensemos un poquito qué es lo que compartimos cuando comunicamos. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos compartiendo cuando comunicamos? A ver, ¿eh? Comunicar es compartir, ya lo dijimos. ¿Qué es lo que comunicamos? Comunicamos aquello que transmitimos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que transmitimos? Vamos a transmitir hechos, ¿ok? En referencia a lo que ha ocurrido. Vamos a compartir ideas. Y como profesionales nosotros tenemos que saber vender nuestras ideas, ¿verdad? Y esto lo hacemos mediante la habilidad de saber comunicar, ¿sí? Obviamente también transmitimos sueños, ¿sí? Recuerden cuando revisamos el capítulo de liderazgo, ¿ok? El liderazgo transformacional se basaba en compartir, en comprometer y en vender, digamos, a los seguidores aquellos sueños que ayudaban a definir la visión de lo que querían.
Entonces, transmitir los sueños, compartir esos sueños, inspirar mediante esos sueños es totalmente importantísimo, ¿no? Pero no solo eso, transmitimos conocimientos. En estos momentos lo que estoy haciendo yo como docente es transmitir conocimientos, ¿verdad? Y como profesionales, ¿ok? Vamos a estar constantemente en este ejercicio. Compartir sentimientos, compartir principios también. Entonces, compartimos perdón, aquí se me está trabando un poquito el mouse, aquí, ahora sí. Entonces, transmitimos no solamente estos 6 ítems que estamos mencionando, que son los principales, sino que todo aquello que queremos dar a conocer a la otra parte, ¿ok? Lo hacemos mediante esta herramienta que viene siendo la comunicación, ¿correcto? ¿Okay? Entonces, no comunicar es imposible. Esa es una de las conclusiones a las cuales podríamos ya ir llegando, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? No existe un ser humano que pueda quedarse dentro de una burbuja sin comunicar algún aspecto. Por lo tanto, si nosotros, como seres humanos de manera natural, tenemos que comunicarnos, querramos o no querramos, ¿ok? Lo lógico es que aprendamos a comunicarnos, ¿qué cosa? De manera efectiva. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, entremos ya un poco a lo que significa la comunicación organizacional. ¿Sí? Déjenme comentarles cómo ha evolucionado la comunicación dentro de las estructuras de las compañías, de las empresas, ¿no? En referencia al curso que nosotros tenemos, que es Dirección y Organización de Empresas, ¿no? Hace algunos años, estamos hablando alrededor de 10 años más o menos, hablar de temas de comunicación era un tema que no se manejaba y no se había tomado real conciencia de la importancia que tenía, ¿verdad? Empezaban a generarse problemas conforme las compañías iban creciendo. Es decir, el principal problema era de que la dirección, las gerencias, querían hacer llegar un mensaje completo, en su real dimensión, a los colaboradores. Y muchas veces, desde que se transmitía este mensaje hasta que llegaba al último colaborador, existían problemas porque el mensaje o llegaba incompleto o se deformaba, ¿no? Y como ya les decía, mientras las compañías eran más grandes, este problema era más persistente, ¿no? Y una forma de, digamos, gestionar o manejar fue organizar lo que se denomina las áreas de comunicación dentro de la empresa, ¿no? En primer término, se manejaba el área de comunicaciones externa, es decir, esto era algo que regularmente ya se estaba manejando en las compañías porque se buscaba dar un mensaje de la compañía hacia, digamos, los grupos de interés, principalmente a los clientes, ¿sí? Pero ya con el devenir de los años, en los últimos 8 años más o menos, se puso en boga la creación de lo que significan las áreas de comunicación interna de la compañía, ¿sí? Es decir, simplemente estas áreas de comunicación interna, que generalmente pertenecen al área de recursos humanos, son subdepartamentos, se encargaban de que, digamos, aquellos mensajes y aquellos lineamientos que tiene la alta dirección pudieran llegar hacia el último colaborador mediante diversos mecanismos, mediante diversas técnicas, y una de estas es la famosa comunicación en cascada. Seguramente ustedes en algún momento conversamos, me comentaron algo de lo que significaba para ustedes la evaluación de desempeño y, por ejemplo, en el tema de evaluación de desempeño se utiliza mucho lo que es la comunicación en cascada. Es decir, se va trabajando los objetivos de la compañía desde, digamos, la alta dirección y se va decantando esos objetivos a nivel de gerencias, de división, a nivel de gerencias propiamente dicha y a nivel de jefatura, por así, hasta el último colaborador, ¿no? Pero mediante este mecanismo de cascada, lo que se hace es ir circulando un documento en el cual se tiene que dejar constancia del mensaje, se tiene que dejar constancia de aquello que desea que la alta dirección pueda hacer, aquello que quiere manifestar la alta dirección, y que esto pueda tener también un feedback de quien recibe,
¿no? Y esto, digamos, este documento va bajando hasta el último nivel y luego regresa a la alta dirección. Ahora, inicialmente se trabajaba esto mediante documentos, como les dije, ¿okay? Pero actualmente se está viendo mucho ya la aplicación, digamos, de esto por mecanismos ya de video, ¿no? Hay algunas herramientas que se están utilizando para lo que significa temas de comunicación y temas de lo que es este mecanismo de comunicación en cascada, ¿no? ¿Okay? Si al final nos queda algo de tiempo, les puedo dar alguna referencia de estos software que se están aplicando. Empresas como, por ejemplo, Enderco, Ferreiros, bueno, diversas compañías del sector, ¿no? Gloria, Alicorp, utilizan estos mecanismos, ¿no? ¿Okay? Entonces, a ver, continuemos un poquito regresando al tema, ¿no? ¿Okay? Muchos de los problemas de las empresas, como ya les dije, se originaban por la falta de diálogo y malas relaciones interpersonales. ¿Okay? La calidad de la comunicación se determina por la calidad de las relaciones. Esto es algo natural. Es decir, si es que existen malas relaciones entre los miembros de la organización, la comunicación no es que sea imposible, sino que va a ser dificultosa. ¿Okay? Y parte de tener una comunicación dificultosa consiste en que muchas veces se empiezan a generar las famosas bolas de nieve, producto de, digamos, alguna filtración de información en los procesos de comunicación, ¿sí? Es decir, conforme se van gestionando los cambios en las organizaciones, no se comunican estos cambios y lo que ocurre es que digamos, esta filtración de información tiene el efecto de bola de nieve. Va a ir creciendo porque la preocupación que tiene cada uno de los colaboradores, digamos, va a generar un entorno de incertidumbre. Por lo tanto, la recomendación es que constantemente, digamos, todos aquellos que tengan responsabilidad digamos, sobre algún tema en la organización puedan ir comunicando y puedan ir, digamos, derritiendo lo que se llama estas famosas bolas de nieve, ¿correcto? ¿Okay? Algunos trabajadores tienen dificultades para realizar reclamos o manifestar su incomodidad. Esto es algo recurrente, ¿verdad? Y es que actualmente, para gestionar digamos, estas dificultades, se buscan algunos canales, ¿ok? Algunos canales que incluso ya en estos tiempos se están trabajando con canales, digamos, digitales, en los cuales los colaboradores puedan expresar sus dificultades, puedan expresar sus reclamos, e incluso estos puedan ser de manera anónima, entendiendo de que existen ya comités de ética en las organizaciones, y estos comités, obviamente, tienen que hacer un seguimiento de aquellos reclamos que puedan existir y de esta manera permitir que las líneas de comunicación de aquellas personas que en las organizaciones puedan ser vulnerables, puedan, digamos, puedan estar presentes siempre, ¿sí? Así que hay que tener mucho en cuenta de que si es que no existe la comunicación, es menester de quienes tengamos algún nivel de responsabilidad de gestionar estos canales, ¿sí? Y esto, a raíz, digamos, del marco normativo que existe, digamos, las compañías se están viendo obligadas, ¿no? Una persona de éxito tiene la habilidad de comunicar efectivamente sus ideas. Eso estamos absolutamente claros, ¿no? Pero no solamente se trata de comunicar ideas, sino que hay que comunicar emociones y hay que comunicar propósitos. Es decir, este tridente, idea, emoción y propósito, tiene que llegar, ¿ok?, al receptor en su verdadera magnitud. ¿Okay? Entonces, quiero conversar con ustedes en referencia a este punto que es la escucha activa, ¿sí? Que es una habilidad, parte de la habilidad de comunicar, que es una habilidad que cada vez más se nos está haciendo dificultosa, ¿no? Se nos está dificultando el poder escuchar, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de oír y tiene la capacidad de escuchar, ¿sí? Si nosotros por ahí, digamos, sentimos un ruido, a lo mejor estamos oyendo y no estamos escuchando. Y cuando alguien nos dirige un mensaje, nosotros tenemos que escuchar, y el hecho de escuchar significa que debemos de entender aquello que nos está comunicando la persona,
Y el hecho de comunicar no significa simplemente aquel mensaje que nos da su voz, sino que prestarle atención, porque la comunicación se hace a nivel de voz, a nivel de tono de voz y a nivel de, digamos, de las señas que pueda hacer la persona, de los gestos que pueda hacer la persona, ¿sí? Se dice, ojo, y hay que tener bastante consideración en esto, que fisiológicamente el ser humano, ¿ok? Tiene dos oídos y tiene una boca. Entonces deberíamos de generar nuestra escucha activa en esa proporción, es decir, escuchar dos veces en tiempos de lo que nosotros hablamos. Y como les digo, muchas veces esto suele ser complicado para nosotros como seres humanos, ¿no? Porque de manera natural buscamos que nuestra posición, que nuestra opinión sea entendida. Eso es algo natural, pero deberíamos de trabajar en desarrollar nuestra escucha activa. ¿Qué recomendaciones les puedo generar yo para que ustedes puedan tener una escucha activa adecuada? Primero, eh, ¿ok? Sabemos que escuchar requiere mayor esfuerzo que hablar, así que debemos de concentrarnos y oír, escuchar a quien está dirigiéndose, o sea, a quien se nos dirige, y acompañarlo y darle, digamos, un sentimiento de comodidad en lo que está tratando de expresar. Para esto, ¿qué podemos hacer? Parafrasear algunas cosas, algunas frases de lo que nos está indicando, como, digamos, para aseverar que estamos entendiendo, ¿no? Hacer algunas preguntas, obviamente sin, cuidando de no interrumpir, y, ok, asentir o confirmar lo que estamos, digamos, entendiendo con un ok, me parece bien, ya veo, de tal manera que la otra persona tenga la seguridad de saber que la estamos escuchando y que la estamos entendiendo, ¿sí? Y obviamente, como ya se los indiqué, también prestar especial atención al lenguaje corporal, ¿sí? ¿Y por qué prestar atención al lenguaje corporal? Miren, tengo este diagrama de Pi y miren, la voz viene significando simplemente un 7% de nuestra capacidad de comunicar, ¿sí? Un 7% de nuestra capacidad de comunicar. ¿Qué quiere decir? Que si es que nosotros simplemente nos ceñimos a comunicar con nuestra voz, estaríamos perdiendo el 93% de nuestra capacidad de comunicar. Miren, el tono de voz hace el 38%, ¿correcto? Y el lenguaje corporal, el 55%. Es decir, que nosotros simplemente con el lenguaje corporal podríamos comunicar de mejor forma o más, ¿no? Que es el término exacto, que con la voz, que más que con el mismo tono de voz, ¿no? Ahora, el tono de voz hay que, digamos, referenciarlo en sus cuatro dimensiones, ¿no? El volumen, la velocidad, las pausas que podamos hacer y la emoción con las que vamos a expresar aquello que nosotros estamos, digamos, queriendo comunicar, ¿sí? Y el lenguaje corporal, ¿no? La mirada, el fijar la mirada en la otra persona, digamos, el rostro también, definitivamente el porte. Ustedes saben que en la medida en que una persona, digamos, registra su posición, ¿no? O sea, el porte, digamos, con los hombros, si es que se inclina hacia adelante o se inclina hacia atrás, eh, digamos, expresa ciertas cosas, ¿sí? ¿Okay? Sí, vamos a ver. Luego, los invito a que revisen esta diapositiva que hace referencia a en nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo, ¿sí? Nuestro hemisferio derecho que tiene, digamos, nuestra zona de síntesis, nuestra zona visual, intuitiva y de simultaneidad, y nuestro lado izquierdo que hace referencia a nuestra parte auditiva, lógica, nuestra parte lineal, digamos, ¿no? Entonces, sepamos que cada hemisferio de nuestro cerebro realiza funciones diferentes. Entonces, ¿ok? Aprendamos a optimizar el uso de cada región de nuestro cerebro, ¿sí? Una buena forma y un ejemplo que yo les pueda dar es que, por ejemplo, a los vendedores se les entrena para saber con qué oído poder escuchar determinado tipo de conversaciones. Cuando quieren motivar a una persona, cuando quieren, digamos, porque se les motiva a las personas compran por impulso, ¿no? O sea,
no por la parte analítica, sino por la parte, digamos, emocional, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hace es el vendedor apelar al lado izquierdo de su cerebro, ¿no? Pero si tienes tú, por ejemplo, una conversación y necesitas ser muy analítico, muy lógico, a ver, ¿qué lado del cerebro estaríamos usando? ¿Sí? Lo dejo para que ustedes puedan, ok, bueno, me equivoqué ahorita con el vendedor. Hacer referencia al vendedor quería hacer indicación al lado derecho, pero ellos escuchan con el oído izquierdo, ¿no? Por el tema fisiológico que es cruzado, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes quieren ser racionales, deberían utilizar el lado del cerebro izquierdo, pero, ok, si es que están en el teléfono, okay, digamos, utilizar el oído derecho, ¿no? Los invito a que lean un poquito más de esto y sobre todo el tema de programación neurolingüística que les va a hacer alguna referencia, ¿sí? Luego, ¿qué barreras para la comunicación se tienen que nos pueden dificultar a nosotros? Miren, primero la filtración, ¿ok? La filtración se presta para aquello que se denomina manipulación de la información y parte de la manipulación de la información, ¿ok? Parte de la manipulación de la información ocurre cuando estamos en un ambiente de incertidumbre, el famoso efecto bola de nieve que les acabo de indicar hace 2 o 3 diapositivas, que lo conversamos un poquito, en el cual conversamos de que cuando hay una filtración, ¿ok? Esos rumores que se van tejiendo en torno a un tema van a ir creciendo conforme más preocupación vaya existiendo entre aquellas personas que tengan algo que ver con esta filtración, con estos temas que tienen que ver con esta filtración, obviamente estarán más incómodos, más preocupados, ¿no? Esto llama la atención, perturba y genera un mal estado, digamos, de ánimo, ¿no? En la organización. Por lo tanto, ante una filtración, lo mejor que puede hacerse es salir a aclarar los temas. Y es que la comunicación tiene que ser de manera constante, no simplemente pensar que comunicamos para determinadas cosas, ¿verdad? Correcto, la percepción selectiva, es decir, escucho lo que yo quiero. Y esto tiene que ver con un mecanismo psicológico, incluso de las personas, que cuando estamos cerrados ante algún tema no lo escuchamos. Solamente tendemos a escuchar algunos temas que son de nuestro interés, ¿no? Y sobre todo cuando estamos perturbados. Así que tengamos cuidado de lo que significa la percepción selectiva. Luego la defensa, tener una actitud defensiva o cuestionante o sarcástica contra quien está comunicándose, ¿no? ¿Eh? Entonces, esto linda ya con la falta de respeto y es algo a lo cual nosotros no deberíamos de llegar. Luego, el lenguaje puede ser una limitación, ¿no? A pesar que el lenguaje, digamos, como códigos debería facilitarnos la comunicación, ¿sí? Entonces, hablar del lenguaje, por ejemplo, haciendo referencia a que estamos, imagínense que ustedes tengan que conversar, ustedes ingenieros ya graduados, tengan que conversar sobre temas técnicos propios de la ingeniería, no sé, pues en una reunión, en un café, dentro del colegio de ingenieros. Obviamente el lenguaje va a ser bastante técnico, ¿verdad? El lenguaje, porque ustedes son especialistas en un tema, en la ingeniería, al igual que sus colegas con los que están conversando, ¿no? ¿Ok? Pero dentro de ese contexto, imagínense que estemos ante otro grupo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, no sé, una determinada edad y nos comunicamos con un grupo de una menor edad, ¿no? Entonces, las palabras, el lenguaje también tiene que variar y ajustarse a esa situación, ¿no? Porque si no, no vamos a comunicar de manera efectiva. E incluso podríamos generar digamos, un malestar, por decirlo, ¿no? Si es que no lo hacemos de esa forma, ¿no? El hecho de hablar, imagínense, con personas que no tengan conocimiento técnico sobre algo y no tendrían por qué tenerlo, ¿no? No tendrían por qué tenerlo. Pero imagínense hablarles sobre temas técnicos, lo que vamos a hacer es complicar a la otra persona y el proceso de comunicación no se va a dar de manera efectiva. ¿Ok? ¿Qué más? La deformación, problema semántico, la sobrecarga, la infoxicación y la sincronización, es decir, que no estemos ajustando los tiempos de la información. ¿Sí?
Luego, este último tema, el hablar en público. ¿Sí? El hablar en público. El hablar en público es algo, jóvenes, que como profesionales no nos vamos a escapar, ¿no? ¿Ok? Va a llegar el momento en que de una u otra forma vamos a ser invitados a hablar en público. Imagínense, imagínense si es que no estamos preparados o no tenemos por lo menos algunos lineamientos o criterios básicos para hablar en público. ¿Ok? Vamos a quedar mal. Y eso es algo que nosotros no queremos. ¿Qué recomendaciones ya en estos últimos 3 minutos les puedo dar para que podamos efectivamente tener una buena comunicación hacia el público, hablar en público, ¿no? La oratoria es un arte, ¿ok? Pero también es una habilidad, obviamente, ¿no? Una habilidad la cual vamos a lograrla practicando. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Primero, iniciar con una introducción. Y esta introducción tiene que ser, digamos, impactante para poder captar el interés en primer término de todas las personas que están ahí. Dirijámonos de corazón al público, es decir, digámosles verdaderamente qué es lo que sentimos, seamos auténticos. ¿Okay? No existe nada más perjudicial que vean, que nuestro público vea que no estamos alineados con lo que pretendemos decir, es decir, que no somos consecuentes, que no estamos hablando de manera sincera, ¿sí? Preparémonos sobre el tema, es aquello que nos va a dar seguridad para hablar, porque si no estamos preparados sobre el tema, vamos a tener complicaciones. Demos algunos ejemplos, acompañemos de algunas historias, la técnica del storytelling, ¿no? Hablar con algunas historias, lo que se hacía antiguamente hablando con parábolas, ¿no? En la Biblia se habla mucho a nivel de parábolas y eso genera un buen entendimiento en las personas. Utilizar imágenes ayudándonos de medios visuales o auditivos, ¿no? Esto para conectar con este tipo de, digamos, de audiencia, ¿no? ¿Okay? Hay personas a quienes se les puede comunicar, digamos, de manera más fácil, de forma visual, otras de forma auditiva y otras de forma kinestésica. Así que tratemos de combinar esas formas de comunicación. Cambiemos de ritmo, elevemos el tono de voz cuando tengamos que elevar para recuperar la atención de las personas, la velocidad también, ¿no? Lento en algunos pasajes donde queremos poner énfasis, pero rápidos también en otros para despertar a nuestra audiencia y, digamos, tenerlo en la dinámica de ese interés que nosotros deberíamos de llevarlo, ¿sí? Echemos un vistazo siempre a los textos, no los leamos. Una mala práctica de nuestros políticos de leer sus discursos. Por eso es que no conectan con la población, ¿no? El famoso teleprompter que tienen delante de cámaras, ¿no? Al final leen y están leyendo como un chatbot, ¿no? Como Alexa, como un bot, de manera, digamos, automática, no están transmitiendo ningún sentimiento y por lo tanto los ciudadanos, los seguidores pierden conexión cuando se hace este tipo de ejercicio. Finalmente, realicemos un cierre de impacto. Pensemos que este cierre de impacto tiene que ser con algo, ¿ok? Con algo que nosotros estemos aportando de valor a quienes nos están oyendo y que puedan llevarse y que este impacto tenga efecto de recordación en el tiempo, que es la manera como van a recordar que nosotros estamos generando un buen discurso. ¿Okay? Así que hemos llegado, jóvenes, a la parte final. Estamos en este último minuto y permítanme hacerle dos simplemente conclusiones, ¿sí? La primera, podemos escoger cualquiera de los modelos, ya sea el orgánico o ya sea el modelo mecanicista, ¿sí? Cualquiera de los modelos. No se trata de juzgar un modelo si es bueno o si es malo, ¿sí? Simplemente pensemos, ¿ok? Que hay un modelo o un sistema que se va a ajustar a la necesidad de la compañía, ¿sí? Luego, tener un buen dominio de nuestra comunicación y hacerla de manera efectiva, ¿ok? Va a garantizar que como profesionales tengamos éxito para comunicar ideas, para vender nuestras ideas, ¿verdad? Para comunicar qué cosa, ideas, hechos, sueños, conocimientos, sentimientos, principios y todo aquello que vale la pena comunicar. ¿Okay? Nada, hemos llegado a este último minuto
¿Ok? Y me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda o consulta en referencia al tema. ¿Ok? En todo caso, indicarles pues que nos queda ya solamente una clase que viene siendo la clase final, ¿sí? Y en esta clase final ya viene luego el examen, ¿no? Así que la siguiente semana vamos a realizar la clase de cierre y me gustaría que si tienen alguna consulta o duda, vamos a tratar de dejar un espacio hacia el final para revisar algún tema que ustedes consideren que valga la pena ser revisado de cara al examen final. ¿Ok? Nada, jóvenes. Entonces, si ha quedado todo ok, claro, me gustaría que por favor me den un feedback ustedes, indicándome, y en todo caso estaríamos ya cerrando la sesión. ¿Sí? Correcto. Ok. Nada, por mi lado entonces sería eso y estamos finalizando la grabación. Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches.